El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo Andrés Velázquez. Muy buenas tardes a todos los oyentes de su programa Contigo Andrés Velázquez. Hoy, miércoles. Como siempre, nuestro fraterno saludo, nuestro cordial saludo para todos los oyentes, agradeciendo su sintonía. Y bueno, estamos aquí en el estudio. La semana pasada, mis disculpas, no pude estar en el programa por razones de fuerza mayor, aunque estaba en Caracas, no pude compartir. Como siempre con nosotros, nuestro compañero Luis Trincado, nuestro compañero Gustavo Lainet, quien presenta para nosotros los créditos del programa. Así es, buenas tardes, bienvenidos hoy a su programa Contigo, con Andrés Velázquez. Bueno, invitados de lujo vamos a tener hoy en la tarde para la participación de todos nosotros. En la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Sarcaya, en la producción Cañer Jaramillo, en la control César González. En la producción de contenido y en la conducción Luis Trincado, Andrés Velázquez y este servidor Gustavo Laidet. También nos puedes ver por la página web rcr.tv y por el Twitter y Periscope @rcr750. Andrés. Bueno, y sin pérdida de tiempo, les comento que este va a ser un programa interesante. Tenemos, y así queremos compartir con ustedes, darle la bienvenida a nuestro compañero alcalde Alfredo Ramos. Bueno, después de su puesta en libertad, después de haber permanecido 5 meses en prisión, hoy lo tenemos en su programa Contigo, Andrés Velázquez. De antemano agradeciéndole a toda esa inmensa audiencia que permanentemente estuvo con nosotros, preocupados por no solamente por su salud, sino por la injusta prisión, secuestro, como yo lo calificaba aquí en el programa, a nuestro compañero Alfredo Ramos. Está con nosotros también nuestro siempre amigo, compañero de luchas, Pablo Zambrano e Igor Lira. Igor Lira, presidente de la Federación de los de FETRATEL, no presidente, ahorita miembro de la secretario ejecutivo del comité ejecutivo miembro del comité ejecutivo de FETRATEL, y nuestro compañero Pablo Zambrano, secretario del Sindicato de la Salud. Vamos a conversar con él porque calientico viene todavía fogoso de una protesta que realizó hoy en la mañana con toda su gente del sector salud. Y bien importante que arranquemos con este tema, porque tiene que ver con esa vivencia diaria del pueblo venezolano, con ese dolor, con ese sufrimiento, que nadie mejor que nuestro compañero que está viviendo en carne propia, no porque él tenga esas enfermedades, sino porque es testigo de sección de lo que está pasando con nuestros enfermos crónicos, con nuestra gente que va a nuestro pueblo humilde, que va a los hospitales, que va a los ambulatorios, cómo son tratados del tema de la falta de medicamentos. En primer lugar, Pablo, cuéntanos de qué se trató hoy y cómo se desarrolló la protesta. Y por supuesto, danos, para todos los oyentes y para nosotros, danos la información de cómo está la situación en materia de salud en el país. Gracias, Andrés. Saludos a Alfredo, a Igor, a Gustavo, a la Inés, compañeros de lucha y de la vida. Por supuesto que nosotros veníamos realizando una convocatoria en defensa del salario, la casa y la familia, ante la situación que vivimos en los centros de salud. Quiero decirte, Andrés, que nosotros le hemos dado prioridad a esto por el hecho de que hemos sido muy constantes en la denuncia
en el tema asistencial. Ya todo el mundo en Venezuela conoce y sabe cuál es la situación de nuestros hospitales, donde faltan los insumos médicos, los insumos de limpieza, los equipos están dañados, las infraestructuras deterioradas, no hay ambulancia. Han vuelto a Venezuela las enfermedades de la miseria, que son enfermedades como la difteria, el sarampión, la escabiosa viene a desaparecido. Sí, eso había desaparecido, y la escabiosis viene por ahí, la escabiosis o sarna viene a paso de vencedores. Esas son estadísticas que se están manejando en este momento. Pero ¿qué es lo que nosotros en este momento, valga la repetición, manifestamos? ¿Cómo le brindamos atención al enfermo? ¿Cómo nosotros le damos un servicio de calidad al paciente si no podemos llevar bienestar a la familia? En Venezuela en este momento, para los trabajos de la salud, los trabajos de venezolanos, fue eliminado el salario. Ahora lo que recibimos es un ingreso. ¿Por qué? Porque cualquier producto de la cesta venezolana, ejemplo, un cartón de huevos cuesta 380.000 bolívares y el salario mínimo son 248.000 bolívares. Un kilo de carne cuesta también más o menos lo mismo cuando va revisando cualquier producto, porque resulta ser que está totalmente dolarizada la economía, pero a nosotros nos pagan con bolívares devaluados. Hoy nos íbamos a concentrar en la Plaza de la Moneda, precisamente para entregar documentación al ministro de Salud, que también tiene su despacho en el Seguro Social, que está al frente, porque él tiene doble cargo, es ministro y presidente del Seguro. Y luego íbamos a ir a la Defensoría del Pueblo. Ahí fuimos esperados por un gran contingente de la Guardia Nacional, que de paso nos trataron muy mal. Desde que llegamos nos amenazaron y no dejaron que nosotros nos concentráramos en esta plaza. De ahí nos fuimos a la Defensoría del Pueblo y ahí sí logramos concentrarnos. Y volvieron con la presión, igualmente la Guardia Nacional, contra la clase trabajadora. Yo hacía el comentario, porque nosotros conocemos muy bien a Nicolás Maduro, y fue dirigente sindical, y era bien reclamón. Se la pasaba reclamando supuestamente los derechos de los trabajadores en aquellos tiempos. Entonces ahora en su gobierno, que nos ha causado cosas como esta de la eliminación del salario, que nos ha llevado a la miseria, la diáspora existente en el país. Los trabajadores de la salud ya ni siquiera piden un permiso remunerado, sino que simplemente agarran, se van, abandonan el cargo y se van a otro país, sea Colombia, sea Chile, sea Argentina, porque no soportan vivir en el país. El tema del salario que tú abordas es realmente importante. Porque, bueno, el pasaje bíblico decía, te ganarás la vida con el sudor de tu frente. Hoy día podemos decir que aquel que tiene trabajo y recibe un ingreso, sencillamente no puede comer. Y yo he visto videos de trabajadores como el caso de Sidetur, donde definitivamente le dijeron a su supervisor, nosotros no trabajamos más de 5 horas. De 7 a 12 del mediodía. Mándenos el transporte porque no tenemos con qué comer. No traemos comida, porque no tenemos con qué traer comida al trabajo y además el servicio de comedor no existe. En el caso de las empresas básicas de Guayana igual. Entonces, en los ministerios y uno de ellos en los de salud ya están haciéndose convenios entre los trabajadores, sobre todo el sector obrero, en el que irían un día al trabajo y un día no. Esto, por supuesto, sería una situación verdaderamente catastrófica. Por tanto, el hecho social más importante, diría yo, que es el trabajo con el que supuestamente vas a vivir dignamente, eso hoy no es así. Igor, nárranos tu experiencia desde la visión de los trabajadores. Bueno, Andrés, muchas gracias por la invitación. Un saludo a Alfredo, a Pablo, a Gustavo. ¿Verdad que hablar del salario en un país donde ya no existe el salario es difícil, ¿no? Primero que tienes que hablar de ingresos generales en vista de que el cestatique se convirtió en parte de ese salario que supuestamente era para sin serlo realmente. Se convirtió en esa parte de ese ingreso donde ahora, bueno, la gente espera más el cestatique que el salario porque es el doble del salario. Entonces, bueno, en las empresas, como tú muy bien lo decías, el deterioro de las empresas es tal que ya no hay trabajo.
Te puedo poner el caso claro de la CanTV. En la CanTV no hay material para hacer las reparaciones. Los vehículos no sirven, no hay equipos para reparar. Y en octubre del año pasado, el presidente de la CanTV tuvo una gran idea. Le dijo a todos los trabajadores que no iban a reparar más números residenciales, sino que simplemente iban a reparar los números comerciales. Entonces, eso te dice más o menos las condiciones en que están los trabajadores de la CanTV. Pero es que no es solo eso, es que para que un trabajador llegue de su casa al trabajo, a su centro de trabajo, tiene que gastar una fortuna, tiene que gastar más del salario mínimo que tiene. Me habían comentado que gente que vive en Guarenas y Guatire no puede llegar a su trabajo. No. Porque sencillamente no puede. Lo que hacían era madrugar para ir a un trabajo para pagar el pasaje. Para pagar el pasaje, así es. Y no solamente eso, es que entonces el tiempo que perdía en venir al trabajo y regresar a su casa, le quedaban 3 o 4 horas para llegar a su casa y dormir. No podía llevar dinero para comer porque el pasaje se lo llevaba todo el ingreso. Entonces, ¿qué hizo la gente? Bueno, se quedó en su casa. Y lo otro, pues, bueno, están optando por irse a otros países en condiciones verdaderamente que nosotros ni esperamos. Ni esperábamos llegar a eso. Y bueno, y estos trabajadores de mucho conocimiento se están yendo a hacer estos servicios en otros países. Esa calidad humana, ese conocimiento de técnico que tienen los trabajadores, tanto de la CanTV como de la parte eléctrica, como de la parte del petróleo, lo están dando a otros países porque aquí el salario no les alcanza para comer. Díganme una cosa adicional, o sea, vamos a ir confirmando, porque todo esto son informaciones que vamos recabando. No solamente el salario apenas alcanza para pagar pasaje, pero es que no hay transporte tampoco. En el caso de los trabajadores sidoristas y del Estado Bolívar. Andrés, eso lo encarece más. Ajá. El que no exista el transporte encarece más el pasaje. Me decía el compañero Enrique Martínez, de la causa, el ingeniero Enrique Martínez, hoy en la mañana, que fue a comprar aceite para su vehículo, que es un Toyota Sedán semisintético, y me dice: Andrés, 1.000.000 y tantos, el pico se me olvidó. Sí, el semisintético está por el orden de 1.600.000. Ajá, 1.600.000, un litro. Un litro. Entonces, y el servicio en general me puede salir en 12 o 13 millones. Así es. Con mano de obra y todo, y la revisión, y el filtro que hay que comprar y tal. Entonces resulta que él me dice: bueno, cuando iré yendo, comprando 1 litro cuando pueda, y cuando tenga los 12 o 13 millones, iré a hacer el cambio, porque lo que me pagan, me decía él, de pensión, de jubilación, bueno, sencillamente, o tendría que decidir cambiarle el aceite al carro o comer. Ese es el dilema que se le presenta a la gente. Entonces, bueno, ni siquiera los que tienen un vehículo van a poder cambiarle el aceite, Andrés, a su vehículo. Un trabajador normal, que tenga un carrito sencillito, que sea un carrito viejo, que le tiene que poner aceite mineral. El aceite mineral te cuesta 1.000.000 de bolívares. El litro. O sea que para cambiarle el aceite al carrito, 4 litros más el filtro, esos son más o menos unos 4,5 millones de bolívares. Lo que indica que él necesitaría 6 meses de su salario, para cambiarle el aceite al carrito. O sea, que no le puede echar gasolina, no puede comer, no puede hacer nada, solamente para tener el carrito. Entonces, y Dios libre se le dañe un caucho. No. Oye, otra cosa, Andrés, el transportista divide su ruta. Ejemplo, el que sale de Antímano, le tocaría llegar al Silencio. No, él llega hasta la India. Y de ahí baja a los pasajeros y entonces tienen que agarrar otro para devolverse. Sí. Dividen la ruta y para también... Para levantar un poco más el ingreso. Es una situación bien grave. Vamos a ir a nuestro primer corte. En esta segunda parte vamos a continuar con el mismo tema
el gran tema social, que es el gran dolor y sufrimiento de nuestro pueblo, y lo vamos a abordar con nuestro compañero Alfredo Ramos. Yo agradezco a Pablo, agradezco a Igor que nos hayan acompañado en esta primera parte, y luego en la tercera parte del programa estaremos tratando el tema del diálogo, el tema político más en específico, pero ahora quiero centrar definitivamente esta parte del programa iniciando en ese dolor del pueblo venezolano que hoy pasa hambre, que hoy muere por falta de medicina y que muere por desnutrición. Ya venimos, no se aparten de nuestro... Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Señora, si quiere hacer una torta o postre de coco, lléguese a Coco Factory, donde consigue agua, aceite, esencia y coco rallado. El coco es antidiabético, antimicótico, exfoliante y fortalece el sistema inmunológico. Coco Factory está en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua gasolinera, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensa. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Policlínica Metropolitana 0414-305-8176 y www.ucamd.com.be. Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel. Superar tu lesión es nuestro compromiso. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Seguimos en su programa Contigo, Andrés Velázquez, hoy miércoles, de nuevo saludando a nuestra amable audiencia, y hoy, por supuesto, como les hemos señalado, está ya con nosotros el alcalde Alfredo Ramos. Alfredo, en la parte inicial del programa conversábamos con Pablo Zambrano del sector salud, Igor del sector de telecomunicaciones de FETRATEL, sobre el tema salario, sobre el tema del ingreso, sobre el tema de este sufrimiento del pueblo venezolano. Hoy vemos en todos los medios de comunicación, conocemos información de cómo se están muriendo nuestros enfermos renales por falta de respuesta del gobierno nacional, cómo se muere la gente por desnutrición, por falta de comida, cómo a diario proliferan nuestros niños en cafeterías, en puertas de restaurante, pidiendo prácticamente una limosna a todo el que ven transitar. Esto es una cosa verdaderamente dolorosa, y adicionalmente el tema de la diáspora, que se vean forzados nuestros jóvenes a irse del país porque no encuentran futuro o no ven esperanzas. Tú fuiste primero, bueno, estuviste 5 meses allí secuestrado, has salido, gracias a Dios. Hemos podido ya compartir en el caso del Estado Lara tu reencuentro con el pueblo larense. Yo he podido presenciar el amor, la devoción que por ti tiene el pueblo larense, el respeto, la admiración por tu firmeza, por tu coraje, por tu condición de luchador social. Háblanos brevemente un poco de cómo fue nuestra experiencia, diría yo, experiencia que nadie quiere pasar o que quiere vivir, pero bueno, tú estuviste allí, bueno, me imagino que irás a agradecerle a la población que estuvo pendiente aquí en este programa, y danos tu visión de cómo has encontrado, una vez que sales de prisión, este país, cómo te encuentras a
a tu Estado Lara, a tu Barquisimeto. Sí, gracias Andrés y Gustavo Lainet, Luis Trincado, y también tenemos la presencia aquí de Daniel Antequera, que es nuestro diputado del Parlamento Latinoamericano, Daniel Antequera, con quien también vamos a conversar. Sí, primero que todo agradecerle a todos ustedes. Yo sé que en el programa estuvieron muy atentos al tema de mi prisión, mi detención totalmente arbitraria, injusta e inconstitucional que hizo el régimen de Maduro en contra de mi persona y de todos los presos políticos que están pues esperando y aún siguen esperando por su libertad. Yo quiero aprovechar esta tribuna para decirle al pueblo que no olvidemos a nuestros presos políticos están ahí de verdad esperando una medida. Son presos que lo único que ejercieron fue un derecho constitucional, el derecho a manifestar, el derecho a opinar. Imagínense, pues ahí hay uno de los muchachos está detenido por un tuit en las redes sociales. Imagínense ustedes, por un tuit está detenido. Por un tuit. Y ya tiene 1 año detenido. Muchos que me conseguí ahí, de verdad que no hay ninguna justificación para que estén detenidos. Por eso yo quiero ratificar pues mi solidaridad, mi apoyo con todos los presos políticos. Seguimos en la lucha para que se le dé libertad a todos los presos políticos, y el pueblo también debe continuar en esta lucha para lograr la liberación de todos los presos políticos, su libertad plena. Ya estoy, como dije, agradeciéndole a todos ustedes, primeramente a Dios. Yo quiero decir adiós a la Divina Pastora, cumplí mi promesa el 14 de enero de hacer la procesión descalzo, al igual pues que le agradezco a mucha gente, a muchos líderes, a mucha dirigencia, a todo el país, pues al pueblo de Lara, a todo el país de verdad, por sus oraciones, por su lucha, por sus peticiones para lograr mi libertad, que se dio gracias a Dios el pasado 23 de diciembre. De salud, porque también me pregunta mucho la gente por mi salud. He logrado pues ya normalizar mi tensión. El apetito, regresó pues el apetito. Yo perdí 7 kilos ahí en 5 meses, como han perdido muchos de los que están detenidos. Y bueno, todavía tengo el tema del sueño, pero poco a poco, progresivamente eso se va a ir resolviendo según los médicos que me tratan. ¿Cómo consigo el país? Lo dije el sábado en mi primera aparición política allá en Barquisimeto. ¿Verdad que en 5 meses que estuve en prisión, esto lo conseguí más empobrecido? Mucha gente que yo conocí antes de que me detuvieran, que conozco desde hace años, los conseguí bastante deteriorados desde el punto de vista físico, muy delgados. De verdad que la situación del país es sumamente dramática. Eso que hablaba Pablo, que hablaba Igor en el tema de los trabajadores, es cierto. A los trabajadores no les alcanza absolutamente para nada esos sueldos y salarios. Es decir, ningún aumento. Es un drama que tú tengas un trabajo y que no puedas con ese ingreso comer. Porque eso fue lo que logró, eso fue lo que logró el régimen de Maduro. O sea, el valor del trabajo se volvió nada. Es decir, tener un trabajo, pero tú anteriormente tenías un trabajo, tú podías mejorar tu situación económica con tus prestaciones sociales. Las prestaciones sociales no valen absolutamente nada actual. Bueno, a uno le preguntaban, ¿cómo estás? Bueno, estoy bien porque estoy trabajando. Así es. Eso suponía que cubrías tus necesidades. Exacto. O sea, el valor del trabajo se terminó en nuestro país. Es decir, el trabajador dice, no vale la pena estar trabajando porque no me alcanza. El tema de los pasajes, pues la gente... Bueno, mucha de la falta de alimentos, de alimentación de los trabajadores que están no están recibiendo los nutrientes necesarios para su organismo, también tiene que ver su baja de peso, porque tienen que irse a pie. Y yo quiero dar un ejemplo. En Barquisimeto hay una zona que nosotros le llamamos la zona norte, que son 2 parroquias populares, parroquia Cujitamaca. Nos hemos conseguido y he visto gente caminando de esa zona. Son como ¿cuántos kilómetros? Como 8 o 10 kilómetros hasta Barquisimeto, yéndose a pie para poder llegar a su trabajo. O sea, el desgaste, imagínate, de calorías, el desgaste de su trabajo, más la mala alimentación, lo que ocurre con ida y vuelta, lo que ocurre con los hijos que no van, los hijos de los trabajadores o los hijos de los venezolanos que no pueden enviar a sus hijos a la escuela porque se desmayan, porque no tienen comida, porque no tienen qué comer. O sea, ese es el drama que está viviendo los venezolanos. ¿Y cuál es la alternativa que tienen? Pues irse a otros países. El tema de la diáspora.
la gente que se va. Tú lo decías muy bien el sábado pasado, yo tengo 2 hijas profesionales que tuvieron que irse. Yo tengo 4 hijas, 2 que se fueron, una a Chile, la otra a Argentina. Bueno, allá vivían arrimadas, gracias a Dios ya consiguieron empleo, pues son profesionales, sus esposos, y bueno, tienen un apartamentico allá alquilado, pero es que no es solamente la clase media la que se está yendo, los sectores profesionales, sino la gente de sectores populares, que va a pasar de verdad a sufrir, a dormir en una acera. Se montan en autobuses y duran 7 días. 7 días para llegar, qué sé yo, a uno de los países que ellos andan buscando, qué sé yo, si a Chile. A veces más. O hasta más. Sí. Teniendo accidentes incluso. En días pasados vimos que uno de los autobuses donde iban full de venezolanos. Bueno, estaba el hijo de la diputada. De una de las diputadas, Mariana Magallanes. Es decir, sufriendo de verdad. O sea, los que están en la frontera, en Cúcuta, durmiendo en las canchas deportivas, en Cúcuta. O en otras los que ciudades. Salen por el sur del estado Bolívar, desde Santa Elena de Guairén hasta Boavista, 230 kilómetros a pie, arrastrando o cargando en la cabeza una maletica. O su morral. Sí. Bueno, eso es lo que estamos viviendo, de verdad que es un drama, una situación, una calamidad para todos los venezolanos. Siempre hemos manifestado que aquí todo el emporio industrial lo acabaron. Lo que era la zona industriales de Guayana, Andrés, bueno, próspera. Ahí tú veías a los trabajadores que vivían bien, tenían su sueldo, su salario. Para mí era un orgullo, claro. Alfredo. Tú sabes, y a ti te consta, cómo yo hablaba con tanto orgullo de las empresas básicas y particularmente en la que yo trabajaba, en Sidor. Que hoy está pasaron una imagen paralizada. Una imagen de Sidor a las 2:30 de la tarde. A las 2:30, eso estaba full yo dije, ahí estuve yo con Andrés y con los líderes sindicales del Matancero, bueno, dando discursos, haciendo asamblea con los trabajadores. Eso eran ríos de gente, ríos de trabajadores. Hoy no van al trabajo por una razón. Allí entregaron un montón de autobuses Yutón, que quedan 2 o 3 de 200, suponte tú. Los trabajadores no van a labores porque no tienen transporte. Ahí está el caso de Sidetur en Barquisimeto. Bueno, los trabajadores tuvieron que decirle a sus supervisores, nosotros no podemos ir, no podemos venir, o vamos a trabajar hasta la 1 de la tarde. Esa era una de las empresas más rentables, privada, de Barquisimeto. Y además la que produce cabillas, imagínate tú. Entonces resulta que esa empresa la estatizaron. Todo lo que fue esta política económica que fracasó de estatizar, de invadir, de tomas de empresas, de tomas de haciendas productivas, es lo que ha generado y ha traído como consecuencia la hambruna que tenemos, la falta de empleo o empleos precarios que existen en Venezuela, y eso ha generado, por supuesto, el empobrecimiento aún más de la clase trabajadora en Venezuela. Acabaron con las zonas industriales de Guayana, las zonas industriales de Anzoátegui, Monaga, todo lo que es el eje norte costero, Aragua, Valencia. Bueno, eso yo recuerdo cuando uno iba a repartir volantes en Valencia y en La Victoria, eso eran ríos de trabajadores, y uno, bueno, hasta se le terminaban los volantes porque eran muchos trabajadores que existían para ese momento, y eso se acabó en Venezuela. Sí. Bueno, vamos a nuestro segundo corte. Al regreso continuamos hablando con nuestro Alfredo Ramos y del tema político. Vamos a abordarlo también con nuestro diputado Daniel Antequera. Ya regresamos. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Es la 1:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Si eres una mujer dinámica y vistes casual, no pierdas el glamour y tu sex appeal. Llégate a Lenel Shot y escoge la ropa que se adapta a tu personalidad y mantiene tu elegancia para que te distingas entre todas. Lenel Shot está en el centro de compras Verpo Este, planta baja, local 153, entre las calles Pantín y Los Ángeles, en Chacao. Teléfono 0412-804-5653 y 0424-162-9489. Lenel Shot es moda y algo más.
Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Continuamos en su programa Contigo. Está con nosotros el diputado Daniel Antequera. Estoy viendo, bueno, un dato que debo y que no debo dejar de comentar. Sigue el paludismo haciendo estragos en el estado Bolívar. Y ayer hablábamos con nuestro compañero presidente del Consejo Municipal, nuestro compañero Mejías. José Luis Mejía. José Luis Mejía, del presidente del Consejo Municipal de Amazonas. Del municipio Atures, del estado Amazonas, Puerto Ayacucho. En Puerto Ayacucho. Y nos confirmaba también que allí la situación es igual, que están recogiendo cadáveres en las casas de la gente porque no hay medicamento. La Guardia Nacional tiene el medicamento y vende el medicamento a 3 millones de bolívares. En el caso del estado Bolívar es igual. Hay niños que no cumplen el año, que ya tienen paludismo en Ciudad Bolívar y en Ciudad Guayana, y no hay medicamentos. Hay manifestaciones de enfermos en los que trancan las calles, y al sur del estado, en el Callao, en Tumeremo, en Ciudad Bolívar, en Maripa, en Caicara del Orinoco, la gente muere. No hay medicamento, es una epidemia. Me comentabas, Daniel, que conoces de casos concretos también, de gente muriendo en Lara por falta de medicamentos. Sí, así es, una realidad terrible, como comentaba Alfredo, el tema social en el interior del país se siente mucho más. Lo de la comida es difícil y es complejo. Uno ve familias que comen una sola vez al día y comen yuca, solo yuca, y pueden pasar toda la semana así, pero en el tema de la salud en estas últimas semanas se ha agudizado muchísimo más. Pongo un dato que no puede pasar desapercibido, y nos lo decían ayer: 4 personas en esta última semana han muerto por temas renales. Fue el ministro como con bomba, con platillos, diciendo que dio 15.000 dializadores. Solo en Lara hay 15.000 pacientes renales, que sería calmar una sed con una gotica. Así es. Daniel, tenemos en la línea a José Luis Mejías, el presidente del Consejo Municipal del municipio Atures de Amazonas, Puerto Ayacucho. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes ahí a todos, a sus oyentes. Saludos, pues, aquí de Puerto Ayacucho. Queremos saber, Mejías, la situación general en el municipio, porque también está la falta de efectivo. Comentabas una serie de situaciones que no se conocen en Caracas. Trata de resumirnos lo que está viviendo Puerto Ayacucho, el estado Amazonas, en cuanto a necesidades y, por supuesto, a toda esa sequía en materia de alimentos, esa sequía en materia de efectivo, de falta de medicamentos. Cuéntanos, preséntale al país un informe muy breve de esa situación. Es terrible, Luis, esta situación está catastrófica aquí, el problema del paludismo hace estrago. Ya aparece la comisionaduría de salud, donde está la sede semanal, como que si fuera una feria. El tema de los bancos, allá van 3 días que no hay línea, banco, ninguno de esos bancos, la gente atrás efectivo, además de que te están dando solamente 10, 20 bolívares, 30 bolívares,
carrera de taxis en Puerto Ayacucho, el tema de los alimentos, el tema de las comunicaciones con lo de internet, que no funcionan los puntos tampoco, en fin, pues, o sea, terrible las colas en las tres gasolinas que hay aquí, por ejemplo, en el municipio de Apure. Cada día se agudiza más. El hospital, bueno, no da abasto, la situación de la salud de la medicina. Bueno, aquí como estamos sufriendo lo mismo que el resto del país, pero a la décima potencia, pues, por decirlo de alguna manera. Y yo estoy buscando para una asamblea, una reunión más en la sede del Vicariato Público a las 9 de la mañana, que es Puerto Ayacucho, porque yo creo que ya es hora de que nos manifestemos de alguna manera consciente y de una manera firme, pues, porque puede ser de que aquí pareciera ser que solamente para un grupito nada más, entonces el resto de la población muchas veces no tiene ni qué comer, la gente no está yendo a la escuela, muchachos, porque no, el pasaje, los transportes no funcionan, los maestros tampoco van, han desertado muchos maestros, en fin, el plan alimentario escolar no está funcionando, entonces terrible. Yo proponiendo inclusive que aquí hay que declarar emergencia, pero como contundencia también por parte de las autoridades, porque se generan falsas expectativas políticas y esto al final no se traduce en hecho concreto y efectivo para la comunidad. Esto ya estamos rayando pues en la miseria humana, pues lo que estamos viviendo aquí, sobreviviendo prácticamente, y eso es algo que hasta uno que está como en el estado, cierto, el status quo uno tiene como cierta influencia, está en un nivel político y social más o menos respetable, bueno, a uno se le hace cuesta arriba, imagínate la gente abajo, pues, o sea, esto está insoportable la situación en Puerto Ayacucho. La gente tiene que ir a Casuarito, por ejemplo, para recibir el tratamiento completo, que es Colombia, al frente de Puerto Ayacucho, para poder recibir completo el tratamiento del paludismo. O sea, y eso no puede ser, pues en Puerto Carreño, que aquí cerca, la capital del Bichara, que la gente también hay un hospital más o menos a recibir asistencia, porque de aquí no están atendiendo como debe ser, el municipio Pedro Camilo y el municipio Apure de aquí de Puerto Ayacucho. O sea, en fin, Andrés, es la situación que estamos catastrófica, viviendo de hambre y de miseria, pues, y no puede ser que estemos así. José Luis, gracias por tu reporte. Bueno, ya oyeron, esto es un sector del país. Así está toda Venezuela. Así está toda Venezuela. Es una catástrofe, no podemos decirlo de otra manera. Y creo que todos los días hay signos que evidencian que vamos directamente a un colapso nacional, a un colapso. Tenemos aquí también, me estoy leyendo en redes, que acaba de hacer presencia en el CNE la presidenta de la Asamblea Nacional y la del CNE, de la inconstitucional Asamblea, Delcy Rodríguez, junto a Tibisay Lucena. Para los que me preguntan por allí que pidan una fe de vida de Tibisay, Tibisay está vivita y coleando. Por favor, vivita y coleando. Está en el CNE, instalada, lista para espantar votantes, espantar a los ciudadanos para que no vayan a votar. Y este dato lo doy porque muy probablemente estas dos señoras que han llegado juntitas, bueno, probablemente vayan a informar ya de la fecha electoral, porque debo aclarar también el show montado por este gran embustero, por este falta de respeto, sinvergüenza, que no tiene moral, que no tiene ni siquiera, por Dios, tiene pudor. Pudor. Y dice, ya estoy aquí, listo, vamos a firmar. Anoche nos reunimos, todo, le faltaba una coma y aquí se la pusimos. Le cambiamos esta palabrita a esto para darle una corrección de estilo y nosotros le agregamos estas líneas. Pues todo eso era mentira, embustero, falta de respeto, porque eso es manipular la información, eso es desinformar,
Eso es sencillamente con el único propósito de confundir y de generar angustias en el ciudadano. No hay ninguna firma. Y lo vimos allí firmando él solo. Bueno, que firmen ellos solos. Así es como los tenemos que dejar. Solos, firmando su trampa y ellos cocinándose en su caldo de vivezas, en su caldo de tramposería, en su lodo de mentiras, dejarlos solos allí. Porque a estas alturas lo que podemos decir es que esa guachafita de República Dominicana debe llegar a su fin. Así es. Esto no puede continuar. Que digan la fecha de una vez. Al fin de cuentas ya la dijeron. Es el cuatrimestre. Nosotros estamos planteando que esto vaya en su fecha normal. Ellos no lo van a plantear normalmente. Es en el cuatrimestre. Es en abril a más tardar. Y entonces no le van a imponer al pueblo venezolano unas elecciones con unos mecanismos o unas condiciones a la medida, al deseo y al capricho de unos dictadores que quieren permanecer en el poder a como de lugar y que por esa vía buscan que alguien les lave la cara, les legitime una sinvergüenzura, un fraude como el que pretenden cometer. Eso no lo vamos a permitir. Pues bien, está con nosotros Alfredo. Queríamos la opinión de Alfredo Ramos en relación a este tema. Mira, el pueblo venezolano quiere resolver de verdad la profunda crisis económica, política y social que estamos viviendo. Quiere participar en unas elecciones limpias. Quiere votar en unas elecciones limpias y transparentes, con garantías electorales. Eso es lo que quiere el pueblo. Y hasta ahora, lo que hemos visto por parte del régimen de Maduro es que no quiere hacer unas elecciones donde de verdad se analice todo lo que es el registro electoral, se revise el registro electoral, el tema de los miembros de mesa, que tiene que ser distribuido en forma aleatoria. Y el CNE. El Consejo Nacional Electoral, el propio Consejo Nacional Electoral. Ese que me robó las elecciones. Porque tú muy bien lo has dicho. Sí. ¿Qué es lo que ellos van a hacer? Colocar o ratificar en el cargo a Tibisay Lucena, quien tú muy bien lo dijiste en Barquisimeto, es una especie de espantavotos. Es decir, el solo hecho de colocarla inmediatamente genera una reacción de rechazo de parte la famosa guerra de desconfianza. Sí. Entonces, eso indudablemente el pueblo lo rechaza, el pueblo está esperando de verdad que se den unas elecciones transparentes, sin control político y social, porque aquí se ejerce un control político y social a través del carnet de la patria, donde no solamente se humilla y lo que es la dignidad del pueblo venezolano, sino que se ejerce presión, chantaje, todo el aparato del Estado, y lo estamos viendo por el Canal 8, todo el aparataje del Estado en función, y los recursos del Estado en función de ratificar a Nicolás Maduro, quien es el presidente que tiene más rechazo, creo yo, en la historia democrática del país. Entonces, indudablemente que la lucha por mejorar las condiciones, la lucha por lograr de verdad que el voto sea libre, que no es otra cosa que defender la democracia. Es defender la democracia. Bueno, nosotros la vamos a continuar. La vamos a continuar. Ir a unas elecciones sin condiciones, limpias, transparentes, sin un nuevo Consejo Nacional Electoral y con un control político y social hacia los sectores más vulnerables por parte del régimen, indudablemente sería ir al matadero. Así es. Ir a un matadero. Y eso indudablemente, pues la gente está contesta de esta situación, no quiere por supuesto unas elecciones, quiere ir a votar en unas elecciones transparentes, unas elecciones libres. Y esa es la pregunta que uno tiene que hacerle a Maduro. Si tú crees que tienes la fuerza y tienes el apoyo, ¿cuál es el problema en convocar unas elecciones con una observación internacional, con el tiempo necesario, con las campañas necesarias, donde no se utilicen los recursos del Estado y bueno, que sea el pueblo que decida por la vía de los votos? Pero como sabes que están perdidos, que se van a llevar una paliza porque este pueblo está
cansado, harto de la situación que está viviendo, está pasando hambre, está pasando necesidades, eso que hemos dicho en el programa, que hay gente que se está muriendo por falta de medicamentos, hay gente que se está muriendo por desnutrición, por falta de alimentos, es decir, una situación que nunca antes la había vivido el pueblo venezolano. Entonces, aquí hay el proceso de cambio es irreversible. Pueden hacer todo lo que ellos quieran, poner todos los obstáculos, pero la inmensa mayoría de este pueblo quiere un cambio. Y ese cambio se va a producir. Dios mediante. Y yo aprovecho para decir lo siguiente. A mí la gente me ve, me aborda, tú te vas a lanzar. Yo quiero decir lo siguiente. En medio de estas condiciones, yo no cometeré jamás la irresponsabilidad de ser el lavador de cara o el que va a legitimar, a convalidar un fraude para que Maduro continúe en el poder. Eso no lo hago yo, de manera que también lo digo tajante y claramente. Vamos a nuestro próximo corte y ya venimos en la última parte del programa. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Es la 1:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picoto o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis al final de la Avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. En Global Therap reinventamos la manera de rehabilitarte con tratamientos personalizados y tecnología de punta. Atendemos tu postoperatorio de columna, hombro, rodilla, contracturas musculares y mucho más. No te confundas. Estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2. Teléfono 0212-461-9087. Global Therap y despídete del dolor. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Luis. Buenas tardes, sí. Estamos nuevamente en Andrés Velázquez Contigo, ya en la fase final. Nos quedan escasos minutos y Andrés, Alfredo... hemos estado muy activamente, tú particularmente, Andrés, recorriendo el país y haciendo propuestas. Y ante este cuadro que ya hemos dibujado y este diagnóstico que tenemos de la situación en Venezuela, no solamente en el tema electoral, sino toda la tragedia que está viviendo el pueblo venezolano, ¿qué está proponiendo la causa R? ¿Qué está proponiendo Andrés Velázquez? No solamente en lo interno, en el seno de la unidad o de los partidos organizados, sino hacia la población. Sí, por cierto, el acto celebrado el pasado sábado con nuestro diputado Américo de Gracia, Mariela Magallanes, Daniel Antequera y Alfredo Ramos, muy concurrido, a casa llena, en el Colegio de Abogados del Estado de Barquisimeto, el Estado Lara. Pudimos hacer un esbozo de la propuesta que le estamos haciendo al país, fundamental para un momento como este, aunque de repente algunos digan, bueno, pero es que estamos como extemporáneos haciendo ese planteamiento. No, señor, yo creo que cuando le hablamos al país sobre un cambio, ese cambio debe tener un contenido y debe decir para qué es ese cambio. El cambio, por supuesto, que no es simplemente el de sustituir a Nicolás Maduro por otro. No, señor. Es sustituir el modelo político. Es correcto. Es sustituir el modelo económico, el modelo social y el modelo de raíz, de fondo. Porque nada haríamos si vamos a continuar con este tema de la hiperinflación. Y tenemos 5 acciones fundamentales de cómo atender el tema de la inflación, entre ellas, bueno, la libertad de todas las fuerzas productivas del país, que podría ser uno de los
es uno de los puntos, la autonomía del Banco Central de Venezuela, la autonomía y libertad de la industria petrolera venezolana, bueno, todas esas que son elementos fundamentales, la producción. Aquí vemos ya en Venezolana de Televisión, ¿no? Por sí, Globo se está viendo. ya viene, sí, ya vienen estas señoras entrando allí a Delcy Rodríguez en el Consejo Nacional Electoral. Me imagino que muy pronto van a dar fechas de la elección. Bueno, entonces decíamos que tenemos un plan concreto que en algunos de los programas en adelante vamos a abordar detalladamente para decir el porqué de cada una de las acciones. Voy a utilizar el estilo del programa Golpe a Golpe. ¿Hay que liberar el dólar o no hay que liberar el dólar? Hay que liberar o terminar los controles de cambio que hasta ahora hemos mantenido, porque este ha sido el camino, ha sido el canal de la corrupción fundamental que ha tenido la cúpula que gobierna para acabar con los dólares petroleros, que es de todos los venezolanos, y es la razón, esa corruptela es la razón y ese robo de nuestro dinero por la que hoy no tenemos comida, por la que hoy no tenemos medicamentos, por la que hoy no hay transporte, por la que no hay electricidad, por la que no hay agua, por la que no recogen la basura en general, bueno, y por la que no hay democracia al final de cuentas, porque ellos dictatorialmente quieren permanecer en el poder. Y hay que tener claro que en definitiva no hay comida porque hay falta de democracia, no hay medicina porque hay falta de democracia, porque solo en democracia y solo en libertad podemos tener a todo nuestro país produciendo, a todo nuestro país metido en un plan concreto de crecimiento nacional y de bienestar nacional, que es el que definitivamente nos está haciendo falta en la actualidad. Esa es la situación. Bueno, estamos viendo en Venezolana de Televisión, ahorita disculpen que cambie bruscamente, a Jorge Rodríguez, donde dice que la oposición se negó a firmar el acuerdo por la convivencia. Bueno, definitivamente así tenía que ser. No podía ser otra. Y queda demostrado que ese que está en esa pantalla, ese embustero sinvergüenza, ese señor es un gran embustero, farsante, que quiso manipular informando que estaba todo listo para una firma. Incluso tenían un mesón con 2 plumas y 2 carpetas listos, como si allí estaban los acuerdos y iban a llegar directamente a sentarse. Eso lo vimos anoche. Farsantes. Falta de respeto, digo, porque eso no es otra cosa que faltarle el respeto a todo un país. Y no se firma porque no hay condiciones. Eso es lo que queda absolutamente claro, porque no podíamos avalar la convocatoria compulsiva de un proceso electoral presidencial anticipado, convocado por una inconstitucional e ilegal Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, hemos llegado al fin del programa. Alfredo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Tengo entendido muchas gracias nuevamente ratificarles de verdad mi agradecimiento profundo a todo el pueblo venezolano por su lucha, por sus oraciones, no solamente por mi libertad, sino la de todos los presos políticos. Bueno, y sí, con mi posición, de verdad que no olvidemos a nuestros presos, sigamos luchando por la liberación de libertad para todos los presos políticos, que es un clamor nacional. Daniel, gracias. Luis y Gustavo, gracias a todos los oyentes. Muy buenas tardes. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por